Lorenzo creció en Guanajuato. Nacido en una familia sencilla, siempre fue una persona reservada y enfocada en el trabajo, dedicándose a mantener el negocio familiar en funcionamiento. Su padre, Martín, un hombre serio y honorable, siempre le enseñó que lo más importante en la vida era ser autosuficiente y cuidar de su familia. La muerte de su madre, cuando él tenía apenas 16 años, marcó su vida para siempre. Desde entonces, se volvió aún más introvertido, entregándose incansablemente al trabajo para evitar pensar en las pérdidas que la vida le había traído. A pesar de su carácter tranquilo y racional, Lorenzo no era indiferente al amor. Conoció a Adriana en la escuela, cuando aún eran adolescentes. Ella era diferente a cualquier otra chica que había conocido, dulce, espontánea y con una mirada que parecía buscar siempre algo más en la vida. Empezaron a salir poco después de graduarse, y durante los primeros años parecía que nada podría separarlos. Pero la vida, como siempre, se encargó de cambiar sus planes. Adriana era hija única de una familia de clase media alta. Sus padres, aunque cariñosos, tenían grandes expectativas sobre su futuro. Veían a Lorenzo como una buena persona, pero sin muchas perspectivas, algo que nunca pareció importarle a Adriana, quien siempre creyó que el amor podía superar cualquier obstáculo. Sin embargo, con el tiempo, la presión de las diferencias sociales y la creciente distancia entre sus mundos comenzaron a afectar la relación. Adriana sentía que necesitaba más que un novio apasionado, buscaba estabilidad, seguridad y un futuro claro. Cuando recibió una oferta de trabajo en una empresa en Guadalajara, decidió que era momento de seguir su propio camino. Por su parte, Lorenzo nunca pudo entender completamente la decisión de Adriana. Para él, el amor que compartían debería haber sido suficiente. Sin embargo, a pesar del profundo sentimiento que tenía por ella, no pudo expresar las palabras ni demostrar las acciones que ella esperaba. La separación fue dolorosa para ambos, pero fue Adriana quien dio el paso final, argumentando que no podía seguir en una relación sin futuro. Después de eso, Lorenzo volvió a concentrarse en su tienda y en la vida que siempre había conocido, aunque la herida que Adriana dejó nunca sanó por completo. Continuó adelante, pero con un vacío en su corazón que se negaba a aceptar, creyendo que el tiempo sería el mejor remedio. Los años pasaron, y Lorenzo logró construir una vida cómoda. Su negocio prosperó, y empezó a viajar más, conociendo a nuevas personas y ampliando sus horizontes. Pero, a pesar de todo lo que había logrado, nunca olvidó a Adriana. Ella siempre fue una sombra en su mente, especialmente en las noches solitarias, cuando pensaba en lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Cuando llegó la invitación para la boda de su primo César, Lorenzo no sabía qué hacer. César siempre había sido como un hermano para él. Crecieron juntos, compartiendo momentos de la infancia, y ahora estaba por casarse. Lorenzo supo que la novia de César sería Adriana, pero no tuvo el valor de rechazar la invitación. Al principio, consideró no ir. Sabía que ver a Adriana casándose con su primo sería una experiencia emocionalmente devastadora, pero algo dentro de él lo impulsó a aceptar. Tal vez era una oportunidad para enfrentar finalmente el dolor del pasado. Tal vez era la ocasión para entender que había salido mal entre ellos. Lorenzo se preparó para el evento, pero ninguna preparación pudo compararse con el torbellino de emociones que lo aguardaba. Al llegar a la iglesia, se encontró inmerso en una atmósfera que era a la vez familiar y extraña. La iglesia estaba bellamente decorada, con flores blancas y rojas que se extendían por los pasillos. El aroma del incienso llenaba el aire, y las luces tenues creaban una sensación de santidad y celebración. Lorenzo caminaba por las filas de bancas, sintiéndose desconectado de todo lo que lo rodeaba. Se encontraba en una lucha interna. Quería quedarse y apoyar a su primo, pero al mismo tiempo sabía que el matrimonio de Adriana y César lo afectaría de maneras para las que no estaba preparado. Respiró profundamente antes de sentarse, intentando controlar el nerviosismo y los sentimientos encontrados que surgían en su interior. Es solo otra boda, pensó. Pero cuando miró hacia el altar, los ojos de Adriana brillaron de una manera que le cortó la respiración. Era ella, pero ya no era la misma Adriana que había conocido. Estaba diferente, más madura, más serena, pero aún conservaba esa chispa de juventud y esperanza, como un reflejo de lo que él había perdido. Y en ese momento, todo cambió. El pasado y el presente chocaron,
y Lorenzo supo que esa noche cambiaría su vida para siempre. Lorenzo estaba ansioso y nervioso cuando finalmente se sentó en la iglesia. Los primeros acordes de la música de boda comenzaron a sonar, y en medio de la confusión interna que lo dominaba, intentó concentrarse en las palabras del sacerdote, en el ritual que seguía su curso. Pero todo parecía distante, como si un velo cubriera la realidad. Los rostros de las personas a su alrededor se confundían en un borrón, y apenas podía notar las conversaciones a su alrededor. Su mente estaba fija en Adriana, quien pronto caminaría por el pasillo para encontrarse con César, su primo, el hombre con quien había decidido casarse. Él no podía evitar los pensamientos que lo atormentaban. ¿Cómo había cambiado tanto? ¿Cómo llegó hasta aquí, mientras yo seguía atrapado en el pasado? Cada paso que ella daba hacia el altar parecía un amargo recordatorio de todo lo que él había perdido. El dolor de su pérdida no se limitaba solo al final de la relación, sino también a la sensación de que no había hecho lo suficiente para mantenerla a su lado. En su mente, seguía culpándose, imaginando cómo habría sido todo si hubiera hablado más, si hubiera sido más abierto, más atento. Las dudas sobre su capacidad para amar estaban profundamente arraigadas, y no sabía cómo liberarse de ellas. Cuando Adriana finalmente apareció en la puerta de la iglesia, todas las miradas se dirigieron hacia ella, pero para Lorenzo, el tiempo parecía haberse ralentizado. La vio con un vestido blanco impecable, el cabello cuidadosamente recogido y una sonrisa suave, pero distante. Estaba radiante, y algo dentro de él le provocó un profundo dolor en el pecho. Por un breve momento, deseó poder ser él quien la acompañara al altar, pero esa idea fue rápidamente opacada por la realidad. Ella ya no era suya. Ahora iba hacia otra persona, hacia César, y nada podría cambiar eso. La ceremonia continuó, y Lorenzo permaneció en silencio, intentando convencerse de que estaba ahí para apoyar a su primo, no para revivir el pasado. Cuando llegó el momento del sí, Lorenzo sintió como si algo dentro de él se hubiera roto. No era solo el final de su relación, era la confirmación de que el ciclo realmente estaba cerrado, de que él había quedado atrás en la vida de Adriana. En ese instante, se dio cuenta de que lo que sentía no era solo tristeza, sino una sensación de derrota. Había fallado de una manera que no sabía cómo explicar. Pero algo inesperado ocurrió durante la recepción. Cuando Lorenzo estaba a punto de irse, sintiendo el peso de la noche, Adriana se acercó a él. Lo hizo con una sonrisa nerviosa y un brillo en los ojos que Lorenzo nunca había visto antes. «Lorenzo, necesito hablar contigo», dijo con una intensidad que lo hizo detenerse de inmediato. Al principio, él dudó, sin saber qué quería ella, pero algo en su expresión lo convenció de que no sería una conversación cualquiera. Adriana lo condujo a un rincón más tranquilo del salón, lejos de la música y las risas de los invitados. «Yo sé que no era lo que esperabas», dijo Adriana. «Pero sentí que debía hacerlo. Nunca he podido olvidarte, Lorenzo. Nunca logré seguir adelante realmente». Esas palabras lo dejaron paralizado, y no sabía cómo reaccionar. El dolor que había sentido durante años, la silenciosa amargura de haber perdido algo tan importante, parecía volver a la superficie con fuerza. Pero, al mismo tiempo, se sintió como si hubiera sido liberado, como si la confirmación de sus propios sentimientos estuviera finalmente frente a él. «Adriana, no sabes lo que esto significa para mí», respondió él. «Pero ya estás con César. Eso es lo que importa ahora». Intentaba mantenerse sereno, pero dentro de él libraba una batalla. No sabía si quería creerle o si aquello era solo una manera de que ella se sintiera mejor. La angustia lo envolvía mientras la miraba, buscando respuestas. Adriana bajó la mirada, como si estuviera preparándose para revelar algo importante. «Nunca te lo dije, Lorenzo. No me casé con César porque realmente lo amara. Me casé con él porque necesitaba algo para llenar el vacío. Aún te amo». El peso de sus palabras la dejó visiblemente afectada, y Lorenzo sintió una oleada de emociones conflictivas. No sabía qué responder, pero su mente estaba en caos. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo se casó con otro hombre sabiendo eso? Antes de que él pudiera decir algo, ella continuó, más tranquila ahora. Necesitaba hacerlo para convencerme de que era lo mejor. Para intentar olvidar lo que realmente quería. Y ahora que todo esto terminó,
sé que nunca pude engañarme. Nunca podré olvidarte, Lorenzo. Lorenzo permaneció en silencio por unos momentos, intentando absorber las palabras de Adriana. La miró, buscando alguna confirmación de que eso no era solo una ilusión. Adriana, ¿estás segura? ¿Estás segura de que esto no es solo una fantasía momentánea?, preguntó con temor. No quería involucrarse en algo que fuera solo un eco del pasado, un deseo de volver atrás en el tiempo. Sus vidas habían tomado caminos diferentes, y no sabía si esto podría funcionar nuevamente. Ella lo miró directamente a los ojos y dijo: Ahora sé lo que quiero, Lorenzo. Y lo que quiero es estar contigo. Lorenzo sintió alivio y miedo. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, pero también sabía que era un camino incierto, lleno de riesgos. La miró con el corazón acelerado, consciente de que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El pasado, que había enterrado tan profundamente, regresaba con una fuerza arrolladora. La conversación entre Lorenzo y Adriana parecía suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ellos. Ambos sentían el peso de las decisiones que estaban a punto de tomar. La música de la recepción parecía ahora distante, como si todo a su alrededor fuera solo un telón de fondo para lo que ocurría allí, en ese instante. Lorenzo, con la mente aún turbulenta, finalmente habló. Adriana, no entiendes. Yo también te amo. Nunca he dejado de amarte, pero... Tragó saliva. Pero ambos hemos cambiado. Tú cambiaste, y yo también. No podemos simplemente volver atrás. No sería justo para nadie, ni para ti, ni para César. Adriana lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y por un instante, él vio un dolor profundo en ellos, un dolor que reflejaba exactamente el suyo. Se acercó a él, con la mano temblorosa, y tocó su rostro. Lorenzo, sé que tomé decisiones equivocadas. Pero, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que siga con César, sabiendo que mi corazón le pertenece a otro? ¿Crees que eso es fácil para mí? Lorenzo sintió una presión en el pecho. La amaba, pero lo que se le proponía parecía imposible. Una parte de él quería arriesgarse, volver a intentarlo, pero sabía que esa decisión no solo los afectaría a ellos, sino también a César, su primo, y a todas las personas a su alrededor. Estaba atrapado entre el deseo de seguir el amor que nunca dejó de sentir y el miedo a las consecuencias de reiniciar algo que parecía condenado desde el principio. Mientras procesaba todo, un sonido de risas y conversaciones de fondo devolvió a Lorenzo a la realidad. Vio a César acercarse, sonriendo y abrazándolo como un viejo amigo, sin percibir la tensión que flotaba entre ellos. Adriana se alejó rápidamente, intentando disimular la intensidad del momento. Lorenzo sintió que en ese instante, la vida lo había colocado en un punto sin retorno. Lorenzo, ¿estás bien? Me alegra que hayas venido, dijo César con una amplia sonrisa, como si nada estuviera ocurriendo. Lorenzo forzó una sonrisa, sintiendo un peso aún más grande en el pecho. Sí, claro. Solo estaba reflexionando sobre todo esto. Su voz era más baja, pero no quería que César se diera cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Te entiendo, respondió César, sin notar su incomodidad. Vamos, la fiesta está increíble. Tienes que disfrutar más. Quiero que te diviertas, después de todo, estamos celebrando. Sin embargo, Lorenzo ya no podía disfrutar de nada. La angustia de su conversación con Adriana seguía fresca en su mente, y se preguntaba si había tomado la decisión correcta al quedarse ahí. El tiempo parecía pasar más lento, como si todo a su alrededor tuviera que ser observado con mayor intensidad. Y en ese momento, no sabía si estaba tomando la decisión más adecuada o si se estaba hundiendo cada vez más en un mar de emociones confusas. El matrimonio de César y Adriana siguió su curso, pero Lorenzo no logró acompañar el ritmo de la fiesta. Se retiró temprano, sintiendo la necesidad de respirar aire fresco y de poner distancia entre él y lo que había ocurrido. Mientras caminaba por las calles silenciosas de la ciudad, pensaba en todo lo que había pasado esa noche. Había llegado con la intención de ser solo un espectador del amor de su primo, pero ahora estaba lleno de dudas e incertidumbres. No sabía qué hacer con los sentimientos no resueltos que aún albergaba por Adriana.
No sabía cómo seguir adelante sabiendo que quizá nunca encontraría a alguien como ella. Era consciente de que debía tomar una decisión importante, pero el miedo a la respuesta lo devastaba. En su corazón, aún recordaba los momentos felices que había vivido junto a Adriana, pero el tiempo y las circunstancias los habían cambiado. Ya no había forma de retroceder. Aunque la idea de estar con ella resultaba tentadora, Lorenzo sabía que por más que se amaran, su relación ya se había transformado en algo irreversible. Pasaron los meses. El matrimonio de César y Adriana continuó, y aunque ella y Lorenzo intercambiaron algunos mensajes ocasionales, la distancia entre ellos parecía crecer. Intentaron mantenerse en contacto, pero las palabras nunca lograron llenar el vacío dejado por el dolor de lo que no ocurrió. Ambos comprendieron que la vida había tomado un rumbo distinto para cada uno. Lorenzo se enfocó en su carrera, buscando un nuevo propósito. Viajaba más, conocía a nuevas personas, y poco a poco, empezó a entender que su amor por Adriana no podía ser el centro de su vida. Tal vez, el destino le había dado la oportunidad de madurar, de aprender de sus errores y de liberarse de algo que en el fondo, sabía que no podía reconstruirse. Por su parte, Adriana, aunque aún cargaba con el peso de sus decisiones, siguió su vida junto a César. El matrimonio no fue perfecto, pero aprendió a lidiar con lo que la vida le había ofrecido, enfocándose en su familia y tratando, cada día, de agradecer por lo que tenía. Aunque el eco del pasado aún susurrara en sus pensamientos. Al final, ambos entendieron que el amor, por más profundo que fuera, no era suficiente para justificar ciertas decisiones. Ambos crecieron, aprendieron y siguieron caminos distintos, con cicatrices que de alguna manera los moldearon, pero también con la certeza de que en algún momento, el tiempo y la experiencia enseñan que lo que tenía que ser. Ya fue. Lorenzo, ahora más tranquilo, miraba hacia el horizonte, pensando que la vida aún le reservaba algo importante. No sabía qué sería, pero estaba listo para vivirlo, sin los fantasmas del pasado, pero con el aprendizaje que éste le había dejado. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.